Mis hermanos, gracias por permitirnos estudiar la palabra de Dios con ustedes. Gracias porque estamos estudiando el gran conflicto. Y mis hermanos, no se olviden compartan con sus familiares, amigos y aquellas personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Tampoco se olviden de que si desean una copia de esta presentación, visiten Escuela Sabática 2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar fe contra todo pronóstico, y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites estudiar tu santa palabra, nos permites estudiar de aquellas personas que han tenido fe contra todo pronóstico. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener esa fe que nunca se derrumba, esa fe que sigue firme a pesar de cualquier cosa. Señor, ayúdanos, bendícenos uno por uno y sobre todo, Señor, cuida de nuestros hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Salmos 119:11. Miren lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, tus dichos, y eso me ayuda a no pecar contra ti. El primer día de la semana nos habla de solo la palabra de Dios, solo la palabra de nuestro Dios. Tanto los reformadores como aquellos hombres que se han mantenido firmes en la fe, vivían solamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque para ellos la palabra de Dios era algo especial. Miren lo que dice Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Para David esa era la palabra de Dios. Para los que se han mantenido firmes en la fe del Señor, esa era la palabra de Dios. La Biblia es más dulce que la miel. No solamente eso, Salmo 119:162 dice: me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Miren lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Esta otra versión, Palabra de Dios para Todos: tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Entonces la Biblia es la verdadera fuente de felicidad, porque viene de Dios, es la palabra de Dios. No solamente eso, Salmo 119:104, miren lo que dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La Biblia es la fuente de la inteligencia. También Salmo 119:147 destaca algo de la Biblia: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional: muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza. Esta otra versión: me levanto temprano en la mañana para pedir tu ayuda, confío en tu palabra. Entonces la Biblia es la fuente de la esperanza. No solamente eso, sino miren lo que dice 1 Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la Biblia es la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso los reformadores, los hombres de fe, han vivido por la Biblia, por estas características especiales. Por ejemplo, miren lo que dice la hermana de Huay en El conflicto de los siglos, página 97. La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Sí, la verdad de Dios es la verdad que vence. Entonces los reformadores vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra, porque para ellos la palabra de Dios era la verdad, era más dulce que la miel. El segundo día nos dice, hay que transmitir la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios tiene que ser como una miel para nosotros, hay que predicarlo. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces el mandato es predica la palabra. La misión del pueblo de Dios, la misión de los hijos de Dios es predica la palabra. 2 Corintios 4:1 nos dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido este ministerio. Entonces la tarea, Dios ha dado este ministerio, el ministerio de predicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio que hacer aquí en la tierra. Luego miren lo que dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos. 2 Corintios 4:2 dice, porque antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, no adulteramos la palabra de Dios, sino ¿qué es lo que predicamos? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Predicamos a quién? A Jesucristo. 1 Corintios 1, 23 y 24 recalca esa verdad, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos este ministerio y el mensaje es Cristo crucificado. Debemos predicar, el mensaje debe ser aquel que murió por cada uno de nosotros para pagar la culpa de nuestros
nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser esa motivación para predicar al Cristo crucificado? Miren lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué debemos predicar? Porque Él resplandeció en nuestros corazones. Él dio luz a nuestros corazones. Él nos ha dado una esperanza en nuestros corazones. Entonces, la motivación: Cristo resplandeció en mi corazón, por eso predico, porque Él vive en mi corazón. Y si yo predico, y si yo hago mi misión, ¿qué es lo que va a pasar? Miren lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El resultado va a ser que los que predican van a brillar eternamente. Sí, mis queridos hermanos, vamos a brillar eternamente porque estamos ayudando a otros a encontrar a su único Salvador, a Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos este ministerio y tenemos esa esperanza de que vamos a brillar por la eternidad, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debe pasar con nosotros? ¿Qué debe pasar con nuestra predicación? ¿Qué pasó con aquellos que vivieron en la edad oscura? Aquellos que fueron perseguidos y siguieron firme y siempre adelante. ¿Qué es lo que debe pasar? 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, seguimos adelante, seguimos hacia la victoria final. Entonces la decisión debe ser: no voy a desmayar, voy a triunfar, voy a seguir adelante y voy a estar allá en la patria celestial con Dios. Voy a seguir adelante. ¿Por qué? 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el valor de su conocimiento. Sí, mis queridos hermanos, por medio de nosotros las personas conocen el gran amor de Dios. El día tercero dice: iluminado por el Espíritu. Miren lo que dice 2 Pedro 1:20 y 21 acerca de la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque aquí dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero el trabajo del Espíritu Santo no ha sido solamente inspirar la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene un trabajo que hacer con nosotros, para nosotros. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Entonces la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a leer la Biblia y a encontrar la verdad. Él nos va a ayudar a encontrar toda la verdad que hay aquí en su libro santo. Sí, nos va a ayudar a encontrar la verdad, y no solamente nos va a ayudar a encontrar la verdad, sino nos va a ayudar a cumplir nuestra misión, a predicar el Evangelio. Miren lo que dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar poder para enseñar el mensaje bíblico. ¿Y cuál es el mensaje bíblico? ¿Qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que los reformadores predicaron? Lo que los hombres de fe predicaron. El día cuarto nos dice: solo Cristo, solo la gracia. Miren lo que dice Efesios 2:8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios proveyó la salvación como un regalo. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. No lo merecíamos, no merecíamos eso. ¿Por qué? Romanos 3:23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores, no merecemos la salvación. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué estamos haciendo cuando pecamos? Miren lo que dice 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por cuanto nosotros estamos quebrantando la ley, no merecemos la salvación. ¿Qué es lo que merecemos? Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Entonces la ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. Sí, mis queridos hermanos, porque estamos infringiendo la ley, estamos quebrantando la ley, estamos cometiendo pecado. La paga del pecado es muerte. Estamos condenados a la muerte, pero Dios nos da la salvación como un regalo. Y miren lo que dice aquí: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente hay vida en Cristo Jesús. Romanos 5:8 al 10 enfatiza esa verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado nos lleva a la muerte eterna. Estamos condenados a la muerte eterna, pero Cristo ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. Gracias al sacrificio de Cristo podemos alcanzar la salvación. Por eso aquí continúa: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, mis hermanos, aceptando el sacrificio de Cristo por fe, seremos salvos. Solamente por fe. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice la hermana de Huay en El deseado de todas las gentes, página 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Él murió por cada uno de nosotros, y ahora si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, si le hemos dicho: Señor, yo me entrego a ti, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debo hacer? El día quinto dice: la obediencia, el fruto de la fe. Sí, aceptando el sacrificio de Cristo por fe seremos salvos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Miren lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si has aceptado el sacrificio de Cristo por fe, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces ocurre algo especial con nosotros. Miren lo que continúa: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, hay dos clases de personas aquí en la tierra. Los que están aliados de Satanás son los que andan conforme a la carne, y los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal son los que andan conforme al Espíritu. Solamente dos clases de personas: o estás aliado con Jesús y has nacido de nuevo, o continúas aliado con Satanás. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos de Satanás, debe ser despojado, debe aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y por eso dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los que andan conforme al Espíritu son creados por Dios, son creados para andar con Dios. ¿Cómo es este proceso? Ya lo hemos visto. Miren lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente somos salvados si aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué sucede? Somos creados por Dios. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces los que andan conforme al Espíritu son creados en Cristo Jesús para ser
buenas obras. Entonces el apóstol hace algunas preguntas interesantes. Romanos 3:30 al 31. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El apóstol Pablo recalca: solamente por la fe, por medio de la fe, Dios nos va a salvar. Pero él hace una pregunta interesante. Luego, por la fe invalidamos la ley. Esa es la pregunta. Por la fe ya no debo guardar la ley. Por la fe, porque he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, ya no debo guardar la ley. Miren lo que responde el apóstol Pablo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe no invalido la ley. Esta misma idea se repite en Romanos 6:15 de esta forma: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La misma pregunta con diferente terminología. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué confirmamos la ley? ¿Por qué cuando nos hacemos nuevas criaturas, cuando somos creados en Cristo para hacer buenas obras, confirmamos la ley? Ya no pecamos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Primera Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecaremos, romperemos la ley porque estamos bajo la gracia, no, sino que vamos a confirmarlas, vamos a guardar, porque ya no queremos pecar más. Ahora somos nuevas criaturas para hacer buenas obras, para guardar la ley de nuestro Dios, para hacer todo lo que Dios desea que hagamos, y está escrito aquí en la Santa Biblia. Por eso Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis queridos hermanos, en este gran conflicto entre Cristo y Satanás, nosotros tenemos que estar aliados con Cristo. Debemos hacer lo que Cristo ha hecho aquí en la tierra. Debemos seguir sus pisadas porque somos sus nuevas criaturas. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nuestra vida pueda reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis queridos hermanos.